Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más. Gracias por permitir que nosotros podamos entrar a sus hogares, esta vez con esta señal online. Es necesaria, pues, la palabra, escucharla. Gracias por haberse reunido ahí en su lugar, en su casa, para estar pendiente de lo que tiene el Señor para nosotros hoy. Quiero agradecerle a ustedes, pues, por todo el apoyo, todo lo que nos han estado ayudando, no sin antes recordarles, pues, que hay gente que necesita, hay gente que tiene, pues, esa necesidad del alimento para el cual estamos preparados nosotros, y ya estamos entregando, pues, la segunda etapa de la entrega de comida a quienes lo necesitan. Así que le animo a usted en el corazón también a apoyarnos en todas estas con su ofrenda, con cualquier otra cosa que pueda hacer. Igualmente, pues, que sirva esto de aliciente para aquel que no conociendo a Cristo, pero siente en su corazón ayudar a sus hermanos en estos momentos de críticos, en estos momentos de pandemia que se están viviendo, que nosotros podamos, pues, tender una mano y podamos ayudar a todos los demás. Así que le agradezco, pues, a usted en todo momento la ayuda que usted nos pueda dar. Indudablemente, mis hermanos, los extraño. Si bien es cierto que siempre damos la palabra, pues necesitamos también del abrazo fraternal, de poder mirarnos, de poder compartir las miradas, de poder nosotros escucharnos a viva voz nosotros mismos. Y esto, pues, nos establece la necesidad de Cristo en nuestro corazón, de manifestar el amor, de manifestar aquello que es necesario en nosotros y por lo cual fuimos constituidos como hijos de Dios, como una familia y como una sociedad que de por sí, pues, somos entes gregarios y que necesitamos compartir con los demás. Así que pronto, pues, oramos para que el Señor meta su mano y sea pronto el entendimiento en nosotros, a fin de que toda esta peste y todas estas cosas sean quitadas y nosotros, pues, podamos volver si se quiere, a la normalidad, de volvernos a congregar y volver a estar compartiendo con todos nuestros seres queridos, con aquellos amistades y aún a los que no conocemos, poder compartir, pues, este amor. Yo creo que después de todas estas cosas vamos a tener ganas de dar realmente ese amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón y que hasta ahora lo hemos estado guardando. Amados, quiero darle hoy una palabra, un mensaje de parte del Señor. Y indudablemente todo lo que hablamos es de parte del Señor, pero es el caso específico para lo que está ocurriendo y para lo que nosotros estamos viviendo ahora, no solamente en este país, sino en todo el mundo, aunque nosotros lo vivimos doble, porque en el mundo se conoce también cuál es la situación que nosotros estamos viviendo. Por lo cual, pues, preparados para recibir la palabra de Dios, abramos nuestro entendimiento, dispongamos de nuestro corazón. Yo le he pedido ya al Señor y he orado para que venga el entendimiento, para que venga la sabiduría y para que allí donde usted está, usted pueda recibirlo y sepa para qué está recibiendo esta palabra. Cada uno la recibirá y la entenderá según el Espíritu le manifieste y le revele en su corazón para qué es la palabra que está recibiendo en el día de hoy. Así que, pues, abordamos la palabra y quiero comenzar diciéndole algo que, por supuesto, todos conocemos, pero no todos lo vemos de la manera como el Señor nos los quiere mostrar hoy. Observe o dése cuenta de lo siguiente: la vida que nosotros tenemos, la vida que llevamos a diario, está compuesta por un sinnúmero de decisiones que tomamos a diario. Tomamos decisiones desde muy simples hasta muy complejas, decisiones para con lo que nos vamos a vestir, si nos bañamos o no, si hablamos o no, si salimos o no, así como también decisiones que afectan a todo el mundo. Así que quien más toma decisiones es porque tiene también más libertad de tomar las decisiones y de entender hasta dónde pueden llegar la influencia de las decisiones que está tomando. Dependiendo, pues, de lo que entiende él y de lo que va a ser el alcance también de la decisión que él tome, hasta dónde afecta esto. Y es que si tenemos libertad para tomar las decisiones, sabemos que nos vamos a involucrar en cosas que nos afectan, no solamente a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor, y más aún en estos tiempos a personas que ni siquiera conocemos, porque estamos en un mundo globalizado, un mundo interconectado, en el cual, por muy lejano que sea donde se tome la decisión, a veces no tenemos ni idea
del alcance que va a tener el tomar las decisiones, sobre todo si somos influyentes. Y a veces, al no reconocernos como influyentes, no nos damos cuenta de que es necesario participar en las tomas de decisiones. Tomar decisiones es esencial, sin importar a veces si son buenas o son malas. Una vez que nosotros las tomamos, debemos encargarnos de que cumplan aquel requisito de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, hay quienes toman decisiones para producir cosas, para hacer que las cosas ocurran. Y hay un grupo de gente que espera que otros tomen las decisiones para simple y llanamente asimilarlas. Ellos no toman ningún tipo de decisiones. Cuando nos enfrentamos a este tipo o este grupo de personas que no toman decisiones, sino que simple y llanamente dejan esa responsabilidad en manos de los demás, creyendo que ellos no van a tener la responsabilidad, lamentablemente estamos causando un mayor daño al no tomar la decisión. Cuando tomamos la decisión, a veces el daño es menor porque al tomar la decisión tenemos que analizarla. Pero cuando simple y llanamente nos regimos porque alguien más tomó la decisión, muchas veces nosotros terminamos haciendo algo que no es lo correcto o que después nos vamos a arrepentir de esa decisión. Pero hay una condición que está en nosotros, es la irresponsabilidad, creyendo que si nosotros no somos los que tomamos las decisiones, no somos responsables de lo que va a ocurrir. Ponga atención para explicarle en todo lo que voy a desarrollar hasta ahora en qué consiste esto. Hay gente que toma decisiones por otro y a otros que le encanta que tomen la decisión por ellos. Leyendo a un escritor del pensamiento marxista, y no lo leo porque me identifique con ello, sino por curiosidad que me dio de algo cuando estudiaba y analizaba lo que era el escrito que Carlos Marx llamó El Capital, y cómo se expresaba de una manera, si se quiere, destructiva, de una manera perniciosa, de una manera que dañina, presentaba él en ese momento su escrito. Pues este escritor que era un seguidor de él y muestra, este señor se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci escribe algo del marxismo y pone en evidencia una situación que tiene que ver con aquellos que no toman decisiones, con aquellos que no participan. El no tomar decisiones es no participar. El sumarse a veces a la gran mayoría por lo que está hablando, por lo que está diciendo, es no tener vida. La gente llega a pensar que tener vida es simple y llanamente los placeres y darse a todo lo que está ocurriendo, a todo lo que los demás están generando. Y no participan en nada, no toman decisiones en nada. Y él hace una expresión, y a esto lo llama indiferencia. La gente de hoy día no quiere participar porque no quiere asumir responsabilidades. Y cuando no asume responsabilidades no puede superar los obstáculos que tiene al frente, no puede superar las adversidades, no puede resolver problemas, no puede derribar muros, no puede crecer, no puede avanzar, no puede hacer ningún tipo de transformación. La vida, señores, es participar, la vida es crecer, la vida es cambiar, la vida es expresar aquello nuevo que nosotros creemos que podemos crear y que podemos lograr alcanzar. Antonio Gramsci escribe y titula un escrito con respecto a ese marxismo y dice que odia a los indiferentes. Comienza diciendo eso. Odio a los indiferentes, porque el ser indiferente implica no participar, implica no crecer, implica no cambiar nada. Y es semejante al mayor parasitismo que puede existir entre las personas. Esa es la expresión que él llega a dar
o a escribir, a plasmar para que la gente leyera con respecto a la indiferencia que tienen algunos de no participar, de no tomar parte en el asunto, en el acontecimiento, o de llegar a tomar decisiones, cosas que luego le van a afectar a ellos mismos y van a querer echarle la culpa a aquellos que decidieron por ellos. En esto encontramos que la resiliencia que debemos tener nosotros para superar las adversidades se ha perdido, ha huido de nosotros y tomó lugar en nosotros la abulia, la comodidad, ese conformismo vino a tomar el lugar que le correspondía a la resiliencia, por lo cual nosotros entonces sentados dejamos nuestras responsabilidades en manos de otros. Y las dejamos no porque nosotros no las queramos hacer, sino porque nos es más cómodo, nos es más fácil y no queremos participar. Es más fácil echarle la culpa a otro, es más fácil que otro venga y resuelva, es más fácil que yo viva mi vida tranquilo. Hemos escuchado, o estoy ya, no voy a decir que cansado, pero en muchas veces lo he escuchado, donde la gente dice, yo no me meto en eso. Y no me meto para no aparecer. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso no me afecta a mí. Que creemos nosotros que no nos afecta. Pero estas cosas nos van afectando. Cada quien será responsable de las decisiones que toma, así como las que no toma. Porque si no las tomas, serás de alguna manera juzgado por no haber tomado la decisión que te correspondía a ti. En cabeza de casa, a la familia, al padre, a la madre, a cada uno de nosotros en nuestras vidas, le toca tomar decisiones. Y es fundamental que entendamos nosotros la participación y lo que nosotros nos toca hacer y lo que nosotros realmente tenemos que participar. Tenemos que despertar en nosotros ese deseo de lucha, ese deseo de cambio, ese deseo de superar, ese deseo de salir adelante, ese deseo de crear, ese deseo de establecer mejores condiciones de vida para nosotros. No quedándonos en la comodidad, no quedándonos en la resolución de alguien o no quedándonos en aquello que se estableció para tenernos a nosotros como presos y nosotros cómodos en la situación que se está presentando en ese momento. Observe algo que me llama poderosamente la atención. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, el profeta de Jeremías, le habla y le dice al pueblo sobre algo que cree la gente tiene la responsabilidad por los demás. Porque ellos tenían un dicho y decían que los padres comían las uvas agrias y los hijos padecían la dentera. Estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. O sea, que otro tomaba la decisión y otro la padecía. Pero en similitud de condiciones la padecen iguales. Entonces el profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel y en el capítulo 31, versículo 29, él comienza diciendo, ya no se dirá más en este tiempo, porque se refiere a este tiempo que estamos viviendo nosotros. Ya no se dirá más en este tiempo que los padres comieron las uvas agrias y los hijos padecerán la dentera. Y aclara el Señor, si no, dice, que cada uno, el que comiere las uvas agrias, él mismo padecerá la dentera. Así, cada uno que tome decisiones, cada uno que cometa un error, cada uno que cometa un pecado, pagará por su pecado. Cada uno que comete un pecado. Y es pecado ante Dios cuando te toca a ti tomar una decisión y tú no la tomas. No la tomas porque crees que va a ser responsabilidad de los demás. Porque crees que es responsabilidad de alguien más. Porque crees que es responsabilidad de otra persona. Ahora, necesitamos de gente que entienda que hay que cambiar. Necesitamos de gente que entienda que hay que hacer algo. Necesitamos de gente que esté dispuesta a participar. Necesitamos de gente que esté dispuesta a hacer las cosas. Necesitamos sobre todo gente que esté pensando en un cambio, no solamente de su vida, sino de todos los que están a su alrededor. Cuando Dios levanta una generación que es capaz de pensar por los demás y no solamente en nosotros mismos, entonces esa generación es poderosa sobre la tierra. ¿Cuántos de nosotros, cuando tomamos decisiones, las estamos tomando para beneficiar a alguien inclusive que no conocemos?
La gran mayoría las toma simple y llanamente porque le beneficia a él. Y en ese poder beneficiarse él mismo no se da cuenta si está perjudicando a alguien más. No se da cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener esa decisión. Así que es necesario que nosotros podamos entender que hay que levantarnos, que hay que seguir adelante, que hay que estar haciendo las cosas que Dios nos ordenó, que Dios dijo que teníamos que hacer y que son necesarias implantarlas, que son necesarias ponerlas por obra, que son necesarias, sobre todo en estos tiempos de crisis, de pandemia que estamos viviendo, mostrar que hay un Dios, mostrar que hay algo diferente, mostrar que podemos salir adelante, mostrar que hay cosas que hacer que son poderosas. La gente está tomando decisiones. La gente toma, hoy pasa la pandemia y le dicen a la gente, quédese en su casa. ¿Qué hace la gente que no tiene comida en su casa? ¿Qué hace la gente que de repente vive del día a día y que a causa de una parálisis total en el mundo, la economía está detenida y ya no puede trabajar, ya no tiene el sustento? Los vamos a contar también como muertos. El hambre también mata, hermano. El hambre también mata. Y con esto no quiero decir que violemos o violentemos la normativa que está establecido, sino que quien está tomando decisiones o quienes van a hacer las cosas deben hacerlas acorde a la integridad de toda la ciudadanía o la sociedad que están manejando, o el pueblo que están guiando, o de quién son representantes. Porque igual la gente se va a morir. No dejamos salir a la gente porque nos podemos contaminar con el coronavirus. Pero, ¿qué hay con la gente que tiene que ir a un tratamiento para cáncer? ¿Qué hay con la gente que de repente, los ancianos que no tienen comida en su casa? ¿Qué hay con aquellos niños pequeños que por alguna razón no se pueden valer por sí mismos, pero nosotros los tenemos guardados en su casa? Somos imprudentes, somos insensatos, somos alguien que alegremente estamos tomando decisiones sin involucrarnos en la vida de lo que estamos o decimos que estamos dirigiendo y que estamos guiando. Así que es momento también de pensar, de analizar qué cosa es lo que estamos haciendo o a dónde estamos llevando nosotros a la población. ¿Se comerán acaso unos con otros? ¿O estamos sentados pensando, sobre todo los que dirigen, sobre todo los que guían, están pensando realmente cómo puedo hacer para que estén guardados nuestra población y que además de eso estén sustentados? Estén recibiendo lo que al menos le puede permitir a ellos permanecer en sus casas sin que afecten a los demás. ¿Hay alguna estrategia para eso? Eso implica la debilidad de nuestro liderazgo. Eso implica el papel también, o significa el papel que debe ocupar también la iglesia para enseñar, para llevar la palabra, para hacer posible que teniendo entendimiento todos nosotros nos podamos unir y podamos verdaderamente amarnos los unos a los otros y manifestar el amor de Cristo en solidaridad, de manera tal que el pueblo todo sea salvado, sea guardado, no solo de una pandemia, sino de todos los otros males que también le aquejan. Y alguien va a decir de repente, bueno, pero en este momento es el coronavirus. Sí, pero el coronavirus no le aseguro que no ha cobrado tantas vidas en este país como lo ha cobrado la delincuencia, como lo ha cobrado el hambre, como lo ha cobrado la indefensión en la cual se encuentran sobre todo los menores y los ancianos. Entonces, debemos nosotros analizarlo. Ahora, debemos vernos nosotros en familia. Si hoy vivimos en un mundo globalizado, interconectado, donde se toma una decisión en un país, por muy lejanos que sea, de repente hoy no solamente nos está afectando a nosotros, sino a todo el mundo. Entonces sabemos que no es tan fácil venir y tomar una decisión de ese ámbito porque nos puede llegar a afectar. Ahora, si esa decisión, cuando se toman de esa manera, afecta a todo el mundo, ¿crees tú que cuando tomas una decisión o cuando dejas de tomar la decisión en tu hogar, en tu casa, no va a afectar a la descendencia inmediata que viene? A las generaciones que te han de seguir a ti directamente, consanguíneamente, los que están adosados a ti por lazos consanguíneos y los que tienen lazos filiatorios contigo.
¿Cree que a veces no van a tener ese impacto? ¿No van a tener esa situación también de escasez? ¿O no van a ser afectados? Es necesario afectarlos con la palabra de Dios. Es necesario afectarlos predicándole y enseñándole. Aprovechando este tiempo para saber que tenemos que formarlos, que tenemos que capacitarnos. Que las ambiciones no deben estar sobrepasando los intereses de los demás. Que la codicia no es lo que debe reinar. Que no hacemos nada con tener supremacía sobre los demás. Cuando todo el mundo tiene que estar en la igualdad de condiciones que tenemos nosotros. Debemos estar atentos también a las cosas que se están dando y qué es lo que está ocurriendo, cuál es el mensaje que nos está dando Dios en este momento. ¿Qué hará entonces el pueblo? ¿Qué hará o qué haremos nosotros? ¿Nos comeremos unos con otros? No es extraño esto, la Biblia narra hechos impactantes en esta situación. Al respecto, en el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 6, nosotros vamos a leer allí. Y hay una situación que se presenta donde Ben-Hadad era el rey de Siria y le hace un sitio a Samaria e impide que ellos salgan y que ellos entren. Así tal cual como lo tenemos nosotros ahorita. No era una pandemia, era un tiempo de guerra. Y hoy, aunque no lo llamemos guerra, estamos luchando contra un enemigo que nosotros no podemos ver sino con un microscopio. Y que le estoy seguro a usted que, como le he dicho anteriormente, así como vino, también se va a ir. Porque es la mano de Dios quien lo va a borrar de la faz de la tierra. Y no sin antes enseñarnos lo que tenemos que aprender. Así estaba la condición. Estaba rodeada Samaria, estaba sitiada por el rey de Siria. Ben-Hadad quería tener el dominio. Quería subyugar al pueblo de Dios. Y pone un sitio a Samaria. Y ahí estaba el profeta Eliseo, que tantas veces lo había salvado, que tantas veces le había advertido al rey. Sorprendentemente, ahí vemos nosotros un pasaje en donde viene el rey, capítulo 27, el versículo 27 del capítulo 6 del libro Segundo de Reyes. Dice la escritura que venía el rey pasando. Y vino una mujer y se le acercó y le dijo: salve rey. Y vista la situación que estaba ocurriendo, el rey que no tenía ninguna estrategia, el rey que no sabía cómo iba a responder, el rey que no había ocupado ninguna función dentro de salvaguardar al pueblo al cual él dirigía, sino que solamente se conformaba con ser el rey. Pasa en ese momento y le dice a aquella mujer en el versículo 27: ¿de qué voy a salvarte yo si no te salva Jehová? ¿Cómo puedo salvarte yo? De alguna manera tenía razón, la expresión no estaba mal. Él no podía hacer nada. Jehová era el que podía salvarle. Y le pregunta: ¿de dónde puedo salvarte? ¿Del granero o del lagar? Pero le da la espalda y no responde nada. Y luego le pregunta a la mujer: ¿y qué tiene esta mujer? Le dice, y la mujer le responde: es aquí que a causa del hambre y a causa del sitio, esta mujer, la señala a otra mujer, dijo a mí: comamos a nuestros hijos, comamos el tuyo primero, comámoslo hoy, y mañana comemos el mío. Y aquí dice la mujer: cocinamos. Pues cocimos al hijo mío, no los comimos, y ahora ella no quiere que nos comamos el de ella. Observe, lea su Biblia y ubíquese allí en ese momento. ¿A dónde llega la gente cuando se ve envuelto en un tipo de cosas como esto? A pesar de que tienen a Dios, a pesar de que está allí Jehová para salvar, no lo buscamos como debe ser. Y la necesidad es primero suplida, la necesidad de la carne, antes que la necesidad espiritual. Aquellos prefirieron darle muerte a sus hijos y comérselo. Canibalismo. Habla la Biblia de canibalismo, léalo allí. Y si la Biblia dice que está allí, pues porque eso ocurrió. La gente tomó esa decisión. ¿Y qué hizo el rey? El rey lo único que hizo fue lamentarse, ponerse las manos en la cabeza. Y como suele hacer todo irresponsable, aquella gente que quiere que otro tome las decisiones por ellos, que quieren que otros sean los que hagan, dijo entonces el rey, en el capítulo 31 dice, que ciertamente, dice,
ciertamente, hasta el día de hoy, dice, porque hoy haré que sobre Eliseo ya no quede más su cabeza. Eliseo era el profeta para aquel momento. Era quien estaba ahí al pie del rey. Y el rey, que era un irresponsable, que no sabía ni siquiera qué cosa hacer, porque no sabía si luchar o no. No sabía si enfrentarse a esa batalla. No sabía enfrentarse a Ben-Hadad. No sabía decirle al rey de Siria que estaba dispuesto a luchar. Prefiere echarle la culpa a Eliseo. Y dice, y según lo que leo ahí, asegura que eso está ocurriendo, que la gente se está comiendo uno por otro a causa de Eliseo. Es más fácil echarle la culpa al profeta. Ahora, si usted lee la escritura, ¿cuál era la culpa de Eliseo? Si todo lo que lee allí de Eliseo con respecto al reinado es que Eliseo siempre lo ayudó, pero el rey nunca hizo nada. El rey nunca ocupó su lugar. El rey nunca hizo su función. El rey nunca verdaderamente estuvo por el pueblo, estuvo por él simple y llanamente. Te lee la escritura y se va a sorprender. Esto no es muy diferente a lo que ocurre hoy. Esto no es muy diferente a lo que nos está aconteciendo. Ahora, es un llamado para que el pueblo tenga que participar, para que el pueblo tenga que tomar decisiones acertadas, para que el pueblo tenga que saber qué hay que hacer. Después de pasar todas estas cosas, después de salir de esto, ¿cuál es la función que me toca? ¿Cuál es el papel que tengo que desempeñar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? En el Nuevo Testamento nosotros vemos la crucifixión de Jesús. Y vemos a un pueblo, vemos a un grupo de gente mostrando una condición de no querer cambiar y de estar cómodos en sus decisiones, que a pesar de que lo leían por medio de los profetas y que estaba anunciando la venida del Mesías, era mejor no aceptar que el Mesías había llegado para que mi comodidad no fuese rota, para que mi comodidad no cambiara. Ese es el caso del Sanedrín, de los miembros religiosos, de aquellos que ocupaban los altos cargos de las iglesias y de la religión. Eran los que antes de que invadieran o antes de que llegaran los romanos dominaban y hacían como querían, poniendo costumbres como la que señalaba Jeremías al pueblo, costumbres que solamente le beneficiaban a ellos, sin importarle cuál era la condición que tenía el pueblo. No aprendiendo, no enseñando lo correcto, pues no le convenía enseñar tal cual como debía ser, porque el pueblo tenía que levantarse, el pueblo tenía que saber, el pueblo tiene que participar. Vivimos en un sistema democrático, dicho simple y llanamente, en una sencilla definición que dio Abraham Lincoln, en el cual dijo que la democracia era una definición de un gobierno del pueblo y por el pueblo, y eso es lo que identifica. Pero el pueblo, a pesar de que es quien debe tomar la participación mayor o tener el protagonismo, no es más sino que un simple elector y no participativo. No participa de eso. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos que fueran otros los que se encargaran de eso, que tomaran decisiones de ese tipo. Por eso hoy gobernantes sin escrúpulos, gobernantes insensatos, gobernantes que de alguna manera quieren hacer famoso su nombre o establecerse como poderoso sobre la tierra, no les importa cuál es la consecuencia de aquella decisión que van a tomar con respecto al pueblo. Y como el pueblo lo deja en sus manos y no participa, entonces termina siendo víctima de los deseos, de los intereses personales de alguien que llegó ya por una u otra circunstancia a gobernar ese pueblo. No nos percatamos de tal cosa. No nos percatamos de esa situación, no llegamos a darnos cuenta de aquello que nos está afectando, de aquello que estamos haciendo. Y quiero que entonces usted se ubique en su hogar, se ubique en su empresa, se ubique inclusive su condición económica. Porque su condición económica depende de alguien más, cuando debería depender de usted mismo y de Dios principalmente. Pero a veces nos es más cómodo, nos es más fácil no correr los riesgos y estar dependiendo del sueldo para luego venir y quejarme y decirme que el sueldo no me alcanza. Un sueldo nunca va a alcanzar. Siempre he dicho que las ganancias son mejores que los sueldos. Pero no lo entendemos y no lo hacemos. No digo con esto que usted no pueda estar ahorita bajo una sujeción de salario. Los salarios no son los que te van a resolver la vida.
Tienes que salir, saber salir adelante con toda la creatividad que ha puesto Dios en ti y con todos los talentos, los dones que están en ti, y que usando tus manos, usando esa reverencia que tienes con Dios y la comunión que puedes tener, puedes llegar a desarrollarlo y puedes darte cuenta que puedes hacer algo mayor. Para que no sigamos bajo una dependencia salarial y no entonces vivir quejándonos y dejar que otro sea el que decida por nosotros. Porque a veces cuando queremos cambiar las cosas y se nos aprieta por el lado de recibir ese salario, terminamos haciendo algo que nos desagrada o algo que va en contra de Dios, tan solo porque puedo perder el salario, puedo perder el puesto, puedo perder el cargo que tengo y por lo tanto no voy a recibir el salario que tengo todos los meses o todos los 15 o todas las semanas o todos los días, como es el caso de una gran cantidad aquí en este país. Veamos esto. Jesús le ha estado anunciando a sus discípulos que va a ser entregado, que él va a ser castigado, que él vino a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando nosotros leemos los evangelios, la voluntad de Dios era que fuese a la cruz. Si preguntamos quién fue el que entregó a Jesús, lo entregó el Padre, lo entregó Dios. Dios dio a su Hijo. Juan 3:16 dice que él mandó a su Hijo, dio a su Hijo unigénito, al único. Se lo mandó al mundo para que todo aquel que creyera en él fuese salvo y tuviese vida y vida eterna, vida en abundancia. Eso es lo que dice Juan 3:16. Así que lo mandó porque había que hacer un sacrificio. La forma de cumplir con esto era que fuese a la cruz y su sangre nos lavara de todo pecado y de toda maldad. Solamente se puede entender esto por medio del Espíritu. Pero observe eso, si bien es cierto que eso se tenía que cumplir, hay una condición o hay una situación que acontece allí que nos va a enseñar mucho. Es el caso de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús es entregado por Judas. Ya sabemos la parte que le corresponde a Judas. Sabemos entonces lo que ocurrió allí con él. Lo llevan al Sanedrín, el Sanedrín lo tiene allí, le pregunta, inclusive comienza a hacerle preguntas, dice mi Biblia, que contratan a testigos. A testigos falsos para que digan cosas que Jesús no había dicho. A lo cual cuando le preguntaban Jesús se mantenía en silencio, no respondía absolutamente nada, porque por una no eran más autoridad que él. Y segundo, porque ninguna de las cosas que le estaban preguntando eran ciertas. Así que no iba a perder el tiempo, sobre todo cuando sabía que eso, lo que iba a acontecer, tenía que pasar. Estaba escrito y él había venido a cumplir con esto. Así que tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender cuál es la enseñanza que hay en todas estas cosas que están aconteciendo hoy y que en ese momento ocurrieron también con Jesús. Los miembros del Sanedrín saben que no pueden condenar a nadie a muerte porque lo que querían era matarlo. Y se lo llevan a Pilato. Tienen que acabar con la vida de Jesús. Tienen que acabar con él y esa es la oportunidad que usa el Señor justamente para aprovechar que lo que debía pasar, pasara. Iba a acontecer, nadie lo iba a poder impedir. Nadie iba a impedir tal cosa porque Dios ya lo había establecido. Así que llevan a Jesús y lo llevan ante Pilato. Y Pilato pregunta que por qué lo están trayendo. Y ellos lo primero que dicen es que no se lo hubiesen llevado a él si no fuese un malhechor digno de muerte. Ya ellos habían sentenciado la muerte de Jesús. Ya ellos habían decidido la muerte de Jesús. Así que insistiendo en esto, se lo llevan a Pilato. Y Pilato insiste que no consigue ninguna causa por la cual condenar a Jesús, por lo cual lo azota, por lo cual le colocan esa corona de espinas, lo azotan, lo golpean, lo maltratan allí. Y luego vuelve a salir el hombre. Y le dice entonces a esta gente que no consigue ninguna causa por la cual juzgar a Jesús. Y ellos simple y llanamente dicen que tienen que condenarlo a muerte porque él se hizo a sí mismo Dios. Y dice mi Biblia que Pilato se alarmó por esto. Entonces, Pilato nos deja dos enseñanzas fundamentales que nosotros debemos entender. Debemos conocer. Por eso necesitamos
una generación de valientes. Por eso necesitamos que tú formes parte de esta nueva generación que se va a levantar y que se va a conformar conforme el Espíritu nos va llenando a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos las Escrituras, cuando nosotros entendemos, Pilato hace una cosa que todos sabemos y que a veces nosotros queremos aplicarla para no ser responsables de las decisiones que nos competen a nosotros tomar, pero que no la tomamos. Y por cuanto dejamos que otro la tomara, creemos que no tenemos responsabilidad, pues somos igualmente responsables. La responsabilidad no se la quita a nadie. Pilato sale y dice que entonces él se lava las manos, que él se va a lavar las manos. Específicamente en el capítulo 27 del libro de Mateos, en el versículo 24, dice allí lo siguiente. Lo voy a leer para que usted lo tenga acá conmigo. Y dice, porque Pilato había salido varias veces ya a decirle que no conseguía ninguna cosa y quería librarle de alguna forma, porque no quería ser culpable de alguien, del juicio de alguien. Pilato actúa de alguna forma extraña por alguna razón que luego le voy a explicar. Versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, soy inocente. Y se lavó las manos y le dijo entonces a la gente, allá ustedes. Ahora, él era el juez, él era el gobernador, él era el prefecto, él era el que podía tomar la decisión. Si bien es cierto, estas cosas tenían que ocurrir y tenían que pasar, porque así estaban escritos, aprendemos de esta indiferencia. De hecho, yo he llamado a este tema la indiferencia de los buenos. ¿Y por qué es la indiferencia de los buenos? Porque los buenos, la maldad prevalece porque los malos la están practicando. Pero no es tan solo porque los malos la practican, sino porque los buenos no hacen nada para que la maldad no se practique. Y somos indiferentes ante la situación, ante todo lo que está aconteciendo y no participamos porque lo primero que decimos es, yo no me meto en eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no me va a afectar a mí. A mí qué me importa si los chinos comen murciélago o no. No levamos la voz, no nos levantamos nunca, no hacemos absolutamente nada por esa situación. Necesitamos de una generación que participe, no una generación que se lave las manos, una generación que sea capaz de luchar, una generación que sea capaz de ir, una generación que sea capaz de cambiar, que sea capaz de transformar, de asumir la responsabilidad del compromiso que tiene, de la responsabilidad que sabe que debe tener. Dos cosas nos enseña acá Pilatos con esto. En primer lugar, él dice allí en ese versículo que no nada tengo que ver con este justo. Si sabes que es justo, ¿por qué lo estás condenando? Porque él preguntó a la gente. Dice mi Biblia que era costumbre que le soltaran a una persona en esos tiempos porque eran las Pascuas. Y les pidió lo que ustedes saben. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el rey de los judíos? Y todo el mundo clamó y dijo, crucifícale, que lo crucifican a Jesús. Suéltanos a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Pero Pilato tenía el compromiso, tenía la responsabilidad, tenía la decisión, y era el hombre que tenía la autoridad para haber librado a Jesús. No obstante, sabemos eso no iba a ocurrir porque eso era profético, eso era algo que estaba profetizado. Pero llévelo usted hoy a la vida real. No necesita ser condenado por nadie, porque Jesús, el Señor, sabe y va a aprovecharse aún de la maldad que estaba en Pilato para que fuese a cumplir la misión que le había encomendado el Señor, que era morir en la cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados. Él iba a aprovechar tal cosa. Pilato no era ningún santo.
Pilato se regocijaba. Si usted lee Lucas 13:1, va a ver que allí dice que él se regocijaba, que agarró una cantidad de gente allí y los liquidó a todos. Y la sangre, cuando veía que la sangre estaba allí, él se regocijaba en eso. Pilato era un demente, si se quiere. Pilato era un déspota. Pilato era un tipo altivo que no respetaba, que entraba inclusive a la puerta del templo con todas sus esfinges cuando sabía que los judíos no adoraban imágenes. Él se regocijaba y era chocante inclusive con aquella gente. Pero ¿qué lo paraliza en este momento? ¿Qué es lo que hace que simple y llanamente, conociendo cuál es su condición, conociendo lo que está pasando, no quiere tomar una decisión, no quiere ser responsable de algo? Porque a la larga es el orgullo lo que lo lleva allí. Él está allí no porque le preocupe el pueblo, no porque él quiera crecer, no porque quiera ver que el pueblo cambie y progrese, que la gente sea próspera. Él está allí por regocijarse él y por tener las comodidades que implica ser el regente, ser el prefecto, ser el gobernador de un pueblo. Y a veces nosotros estamos también en esas condiciones y no nos percatamos ni les preguntamos siquiera por qué razón estamos allí. Entonces, si Él es justo, si tú sabes que es justo, si tú sabes que esa persona hace lo correcto, ¿por qué te levantas en contra de esa persona? Y si no es el que está haciendo lo correcto, ¿qué es lo que te toca a ti como juez? Como está escrito en Gálatas 6:1, que nosotros debemos restaurar a aquel que cae con espíritu de mansedumbre. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Estamos nosotros luchando por eso? No seamos como el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto. Observe lo siguiente: necesitamos una generación de valientes, necesitamos una generación poderosa, necesitamos una generación que crea, necesitamos una generación que luche. Hay una generación que, como la que está hoy, clamó al Señor. Tuvieron siendo 400 años. 400 años fueron esclavos de los egipcios. Hasta que un día clamaron, cumplidos los 400 años que se habían profetizado, clamaron al Señor y le pidieron que lo sacara de la dura servidumbre. Y el Señor los sacó de la dura servidumbre. ¿Y qué hicieron esta gente cuando salieron, cuando comenzaron? Dice mi Biblia que el Señor no los quiso llevar por el camino que era más corto, porque por ahí había guerra, por ahí había batalla, sino que los llevó por el desierto. El camino era más largo, pero era más fácil, porque sabía el Señor que cuando vieran la batalla se iban a regresar. Los conocía, sabía lo que tenía, sabía lo que había sacado. ¿Y qué hicieron estos cuando encontraron el primer tropiezo que tuvieron? O cuando tuvieron la primera amenaza, en vez de luchar, ¿qué dijeron ellos? Algo que nunca pidieron. Ellos fueron los que clamaron y pidieron al Señor que los sacara. Y dijeron entonces, cuando tuvieron el primer tropiezo, vinieron y le dijeron entonces a Moisés: ¿no fue esto acaso lo que te dijimos cuando estábamos en Egipto? ¿No era mejor que nos dejaras en Egipto? ¿No era mejor que siguiéramos siendo esclavos? ¿No era mejor que nosotros comiéramos allí tranquilitos? Allí comíamos y no teníamos que ver con nada. ¿No era mejor que nos dejaras tú comiendo aquí con la cajita del clan? Que nos dieran el bono todos los meses y nos quedábamos enchinchorrados. ¿No era mejor que la mujer siguiera pariendo y le daban un bonito por eso? ¿No era mejor que no tuviéramos educación, no teníamos que ir a la escuela porque así teníamos que dormir más tarde? ¿No era mejor seguir recibiendo las dádivas que nos dan para nosotros seguir manteniendo a gobernantes que nos tienen subyugados? Dios sabía lo que estaba sacando. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Los llevó en el desierto, por lo cual los dejó 40 años hasta que se murieran. Los dejó hasta que se murieran porque sabía que con ellos no iba a poder hacer nada. Y a veces Dios levanta pandemia para acabar con una cantidad de gente que lo único que saben hacer es pedir, mendigar y nunca a luchar, nunca avanzar, nunca hacer algo diferente a lo que ellos están acostumbrados, los acostumbraron los gobernantes que los querían tener bajo esa condición de esclavitud. Tuvo el Señor que esperar. Tuvo el Señor que esperar. Vea esa primera enseñanza, la justicia. Esa primera enseñanza que vemos de Pilato, la justicia. ¿Es justo acaso que tú muevas a Dios y le digas que te salve y que te saque para luego venir a decir que mejor era como estabas antes cuando sabes que tienes que ir a luchar? Son pocos los que se levantaron, solamente Caleb y Josué. Ni siquiera el mismo líder Moisés entra a la tierra prometida.
porque no fue capaz tampoco de convencer a aquella gente que tenían que luchar. Solamente Josué y Caleb lucharon, pues el Señor viene a Josué un día y le dice: levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. Y he aquí que tú eres ahora el que vas a meter a esta gente en la tierra prometida, y yo te daré toda la tierra que pisare la planta de tu pie, será tuya, le dice. Y eso es lo que necesita el Señor, una generación poderosa capaz de tomar la decisión, ir y que toda la tierra que pise la planta de su pie sea de ellos, que todo lo que emprenda con tu mano sea prosperado, y que todo lo que venga sea tuyo, que todo lo que hable sea enseñanza de crecimiento, de una familia, de quererse y de amarse entre todos nosotros, de manera tal que cuando hagamos algo y tomemos decisiones no afectemos a los otros, sino que lo ayudemos más bien a levantarlo. Bajo esa condición nosotros tenemos que entender, porque la segunda enseñanza que nos da el mismo Pilato la tenemos en ese capítulo 27, el versículo 18. Es cuando sabemos nosotros por qué son las cosas, por qué están aconteciendo las cosas. Y a pesar de lo que sabemos, se lo queremos dejar a los demás. Que los demás decidan. Porque dice allí, en ese versículo 18, dice: porque Pilato sabía, conocía que por envidia los judíos estaban entregando a Jesús. Era por envidia. Y si era por envidia, ¿por qué tú no desechabas de una vez los cargos? ¿Por qué de una vez entonces no tomabas la decisión? O sea, la envidia puede llegar a matar a la gente. Y la gente que está en cierta posición por envidia hace que aquellos que no toman decisiones se hagan la mayoría para que entonces condenen a alguien que es justo. No sé si me estoy explicando acá, pero trate de usted allí donde está de entenderlo. ¿Cuántas decisiones a veces nosotros tomamos por un sentimiento de envidia y llevamos y conducimos a nuestros hijos o a cualquiera que está a nuestro alrededor que se hagan cómplices, si se quiere, de la decisión que estoy tomando, sin importar el daño o a quién voy a matar con esa decisión que estoy tomando en ese momento? Porque observe lo siguiente. Estaba el grupo de gente allí. Estaba el grupo de gente. Y dice mi Biblia que los líderes religiosos, que los miembros del Sanedrín incitaban al pueblo a que dijeran o a que pidieran que crucificaran a Jesús. Y yo hago esta pregunta. Por eso hablo y titulé esto: la indiferencia de los buenos. ¿Dónde estaba la gente a los cuales Jesús le hizo milagros? ¿Dónde estaban los discípulos que le seguían a Jesús? ¿Dónde estaban aquellos que habían recibido alimento de la mano de Jesús cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces? ¿Dónde estaba aquella gente que no podía elevar su opinión, que no podía decir en algún momento que lo que estaban decidiendo no era lo correcto? Que sabiendo ellos la verdad, no eran capaces de abrir su boca para callar a aquellos que hablaban. No todo el tiempo, la mayoría tiene la razón. Y necesitamos al menos uno que imponga la verdad, y sabiendo la verdad, se levante inclusive a costa de su vida contra aquellos que pretenden seguir en la misma situación, en la misma condición que hoy estamos viviendo. Este país pasa hoy por unas turbulencias políticas, económicas, sociales, principalmente morales y de principios, porque destruyeron los principios, destruyeron los valores. No hay moral en el pueblo, y con la moral en el suelo, cuando tienes espíritu de congoja, tú no puedes hacer nada. Sales a la calle a mendigar, sales a la calle a quejarte, pero nunca sales a hacer. Y aquellos que saben que pueden hacer algo se quedan guardados, esperando que tomen las decisiones otros, para luego entonces ellos pretender decir: yo no me lavo las manos, yo no fui el que tomé la decisión. Ellos fueron los que hicieron eso, ellos fueron los que quisieron tal cosa. ¿Y dónde vivimos nosotros? ¿Con quién estamos compartiendo nosotros? Porque veo ahí una multitud que, guiado por algunos, llenos de envidia, piden que crucifiquen a Jesús. Y todos los demás levantaron su mano. Y usted diría: bueno, pero es que nadie lo conocía. Déjame decirte que Pedro estaba con Jesús. Y un hombre que había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, en ese momento, cuando vio que atraparon a Jesús, huyó y lo negó. Y Jesús ya se lo había dicho anteriormente. Y lo negó. No obstante, el Señor no lo desechó.
pero lo negó. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba para levantar la mano? ¿Dónde estaba para decir que su Señor, que su Maestro, al cual él le había dicho que iba a entregar su vida por él y que nada de eso le aconteciera, no era culpable? Y no había dicho las cosas que le estaban acusando, de las cuales le estaban acusando ellos allí. ¿Dónde estaba esa gente? ¿Qué ocurría con ellos? ¿Qué pasaba con ellos? Pues déjeme decirle, nadie está salvo de esta condición. Nadie está salvo de lo que está ocurriendo. Romanos 14:12 dice lo siguiente, que cada uno de nosotros tiene su cuota de responsabilidad y responderá ante Dios por todo lo que te tocaba a ti hacer y no lo hiciste, por la responsabilidad que se te dio y no la ejecutamos, no la asumimos como tal. Tenemos responsabilidad para criar a nuestros hijos correctamente. Tenemos responsabilidad para criar o formar a nuestra familia. Tenemos responsabilidad para cuidar a nuestras esposas y a nuestros esposos. Tenemos responsabilidad, por tanto, por formar la sociedad, una sociedad que tenga a Cristo por Rey, una sociedad que verdaderamente sepa guiar y conducir a todos los demás por el camino de la verdad, por el camino que es Jesucristo. Una sociedad que tenga como Rey a nuestro Señor, a nuestro único y suficiente Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Hay que pensar en todas estas cosas. ¿Será que estamos participando o estamos parasitando acá? ¿O estamos tomando las decisiones que realmente, porque ciertamente un día vamos a estar delante del Señor? ¿Y qué le diremos entonces a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Cuando tu hijo en rebeldía se perdió y dice, bueno, él fue el que decidió. Si bien es cierto que él va a ser culpable de su pecado, no está en caso de tus manos también poder enderezar el camino de él, mostrar el camino que es el correcto. Porque ¿qué es lo que está escrito en el libro de Ezequiel? Que si el pecador a ti tuvieses allí el pecador y te fuese dado a ti el que le hablaras a él y tú no le hablares. Dice, el pecador pagará, morirá por su pecado, pero su sangre será reclamada en ti, a quien tenías la responsabilidad de advertirle y de decirle a él que no podía andar en ese camino. Pero también dice Ezequiel lo siguiente, que si el pecador insistiera en permanecer en su pecado y tú vinieres y le alertares y tú le avisares y le hicieres y le mostrares el camino correcto y él insistiera en permanecer en su pecado, entonces el pecador morirá por su pecado, pero tú serás libre, tú no serás condenado, tú no serás culpado, tú no serás responsable de la muerte de ese pecador, porque te ocupaste de mostrarle cuál es el camino correcto. ¿Quién toma las decisiones por ti? ¿A quién se las deja? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Sobre todo con los que tienes cerca. No vayamos muy lejos, pues. Vayamos simplemente a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, que están allí, en tu trabajo. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿A quién estás trabajando? Cuando realizas el trabajo, ¿estás pensando en los demás? ¿Crees que ese trabajo es el correcto? ¿Crees que es bueno porque va a bendecir y va a beneficiar a mucha gente más? ¿Lo estamos pensando de esa manera? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? Habría que pensar. Quiero que veamos una escritura aún más. Cuando Pilato dice y habla de que Jesús es un justo, el versículo 19 del capítulo 27 del libro de Mateo, dice en mi Biblia que la esposa de Pilato vino justamente en ese momento de estar juzgando a Jesús y le dijo estas palabras. Versículo 19. Dice, no tengas nada que ver con este justo, porque a causa de los muchos sueños que tuve con él, no he podido dormir. Observe que no le dice, líbralo o condénalo, sino simplemente, no tengas nada que ver. Por eso en el 27, cuando él dice que bueno, ni modo, yo no soy culpable, yo me lavo las manos. Observe usted, ¿por qué le traigo esta escritura? Porque es el esposo y es la esposa. Ambos con la misma indiferencia. Amós 3:3 dice lo siguiente, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo?
¿En qué tiene usted acuerdo? Porque a veces hay acuerdo en lo bueno, pero veo ahora que es necesario a veces tener desacuerdos para poder ver la perspectiva que tenemos acerca de una situación u otra. La conveniencia de una cosa u otra. Hacer diferencias entre lo bueno y lo malo. ¿Eran tal para cual? ¿Será que alguien puede ser librado en una condición como esa? Igual estaba la maldad. Igual, somos igual de malos cuando no tomamos la decisión que a nosotros nos compete y la dejamos en manos de los demás. No deje que otro tome decisiones por usted. O no crea que usted poniendo la decisión que le corresponde a usted en manos de otro, usted se va a librar de la responsabilidad. Yo entiendo fielmente lo que administrativamente aprendí, académicamente lo aprendí y ahora, por autoridad y sujeción de Dios, lo tengo más firme, lo tengo más claro y más entendido. La responsabilidad no se delega. Puedo dar responsabilidad a alguien más bajo mi supervisión, pero nunca dejaré de ser responsable cuando he delegado, cuando he dado responsabilidad a alguien más. Sigo siendo responsable. Así que si yo soy el cabeza de casa, soy responsable también de alguna manera por los actos de mis hijos. En eso consiste la educación, en eso consiste la formación que yo le tengo que dar. Así que medite un poco. Siéntese allí si estamos parasitando, si estamos creciendo, si estamos haciendo las cosas que Dios nos ordenó hacer. Y si no lo estamos haciendo, comencemos a pensar qué es lo que tengo que hacer, cuál es la decisión que tengo que tomar. Pero de aquí en adelante no dejaré que ningún inocente muera, sobre todo cuando yo lo conozco y cuando me toca a mí tomar la responsabilidad de poder librarlo o de poder condenarlo. Hacer sano juicio, dice la palabra. Aprender de lo que nos ha enseñado el Señor. Así que allí donde usted está, quiero pedirle algo. Quiero que usted pueda orar. Quiero que usted pueda pedirle al Señor que usted le diga a Jesucristo que Jesucristo es su Señor. Pídeselo allí donde está. Jesucristo es mi Señor. Dígaselo: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú lavas mi pecado, que tú me limpias, que tu sangre poderosa en la cruz fue derramada y esa me limpia de todo pecado y de toda maldad. Ven a habitar en mi corazón, ven, guía mi vida, dirige mi vida y llévame, dame la fortaleza para llegar a tomar las decisiones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en aquellos que hacen las cosas que tú ordenas que deben hacerse, los que te aman obedeciendo a tu palabra. No me dejes nunca, Señor, no te apartes de mí, sobre todo en esta situación. Déjame ver, expandir, Señor, mi entendimiento y ver con mis ojos lo que antes no podía ver, lo que antes no podía entender. Revélate a mí en sueños, en visiones y muéstrame ahora cómo debo luchar y cómo debo seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos ahora por la sanidad del pueblo. Padre, yo te pido en esta hora que todo el que reciba esta palabra sea sanado espiritualmente, corporalmente. Trae la sanidad divina. Señor, sana la tierra, sana a las naciones. Ven, Señor, con tu poder y con tu gran gloria. Y así como la gloria cubre la tierra y el mar cubre toda la faz de la tierra, así mismo, pues, Señor, yo te ruego en esta hora que tu poder venga y proteja a este terruño, a esta tierra que creaste, y la guardes y saques de ella todo, echa fuera, Señor, todo lo que no es tuyo. Y llénanos, pues, de tu bien, de tu sabiduría, y vayamos nosotros confiados y seguros que de aquí en adelante seremos una generación poderosa sobre esta tierra, capaz de tomar las decisiones que van a afectar a multitudes, Señor, sabiendo y entendiendo que lo que haremos, lo haremos en bien, para edificación y para bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.